Buenas tardes. Hoy le estaremos presentando la solución de cada una de las preguntas del parcial de estado límite. Los integrantes son Andrés Felipe Hoyos, Víctor, Iván Ricardo y mi persona, Elías Quintana. Pregunta 1. ¿Cómo definieron la geometría de las superficies de falla? Bueno, como pueden ver aquí en AutoCAD, definimos la superficie de falla dándole un origen en el talud a un punto, en el cual trazamos unas coordenadas tanto en X como en Y. A partir de ahí definimos un radio y este se definió como la superficie de falla. En este caso, como pueden ver, el radio que definimos fue 38. Por lo tanto, por donde se cruza en el talud, pues se definió como superficie de falla. Bueno, en la pregunta número 2, ¿cómo calcularon el peso de cada una de las tajadas? Explíquelo para una tajada. Bueno, para calcular el peso de una tajada, multiplicamos el área por el peso unitario. El peso unitario nos fue previamente dado en el ejercicio. Para este caso es 17 kilonewton. Esto es para cuando, en este caso es para cuando los suelos son homogéneos, que no tienen nivel freático. Aquí podemos ver cómo seleccionamos el área y lo multiplicamos por su peso unitario. Y ahí nos da el resultado del área. Para el otro caso, cuando tenemos suelos con nivel freático, o sea que están saturados, multiplicamos el área seca por el peso unitario seco y luego multiplicamos el área saturada por el peso unitario saturado. También para este caso, ambos pesos unitarios fueron dados por el ejercicio. El peso unitario seco 17 kilonewton y el peso unitario saturado 19 kilonewton. Bueno, pregunta 3. ¿Cómo calcularon el ángulo de inclinación de la base de cada tajada? Bueno, dicho ángulo de inclinación se halló calculando el arcoseno de dos valores, los cuales son delta de x sobre delta de L. El primer valor, que es delta de x, se representa por medio de el x superior de la tajada 1 menos el x superior de la tajada 2. Y el otro dato, que es delta de L, lo representamos mediante la fórmula de distancia entre dos puntos, la cual es raíz de x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado, haciendo uso de los datos de x, y inferiores o de base. Pregunta 4. ¿Cómo calcularon la presión de poros en cada tajada? Explíquelo para una tajada. Para responder esta pregunta nos vamos al caso 4, donde tenemos como problema el nivel freático. Como lo pueden ver aquí en el Excel, lo calculamos teniendo en cuenta la altura de la lámina de agua por 9.8, que es el peso unitario del agua. Ahora, ¿cómo calculamos la altura de la lámina de agua? Como podemos ver aquí en el Excel también, restamos el nivel freático menos la altura del punto medio, que sería menos 0.46. 5. ¿Cómo calcularon el factor de seguridad de cada superficie? Explícalo para una superficie. Bueno, en este caso, si nos vamos al caso 1, tenemos que la fórmula en este caso es dividir los momentos resistentes sobre los momentos actuantes. En el caso de los momentos actuantes se halló multiplicando el peso que se halló de la tajada multiplicado por el seno de alfa, que en este caso representa, como se dijo aquí, el ángulo de inclinación de la base de cada tajada. Entonces, con eso se halla el momento actuante en cada tajada. Y luego el momento resistente se halla multiplicando la ecuación, que en este caso es 80, multiplicado por el delta de L, que ya se había explicado, delta de L en X inferior, y a eso se le suma el peso de la tajada, se multiplica por el coseno de alfa, y eso por la tangente del ángulo phi que nos dieron en el ejercicio, en este caso es 23. Con eso ya se hallan los momentos resistentes y los momentos actuantes. Y al final se suma cada una de las tajadas
se suma cada una de las tajadas y se hace la división entre momentos resistentes sobre momentos actuantes y con eso se saca el factor de seguridad. En el caso de si se presenta a nivel freático, se hizo que se dividió el momento actuante seco y el momento actuante saturado, al igual que los momentos resistentes seco y saturado. Y básicamente cada uno se sacó por separado, es decir, el momento resistente saturado entre momento actuante saturado para un factor de seguridad y luego momento resistente seco y momento actuante saturado para el caso de el factor de seguridad en la parte seca. Y 6, presente la superficie de falla crítica y el criterio que utilizó para definirla. Bueno, para definir una superficie de falla crítica se tiene en cuenta que en este caso se hicieron por cada caso 30 superficies de falla. Eso quiere decir que de las 30, para definir cuál es la falla crítica, tenemos que elegir la que haya presentado menor factor de seguridad. En este caso, si revisamos los factores de seguridad del caso 1, en la superficie número 5, entonces es donde se presenta el menor factor de seguridad, que vendría siendo 2.61, y esta vendría siendo, en el caso 1, la superficie de falla crítica. Y así sucesivamente se hacen los demás casos. Se toman las 30 superficies de falla de cada caso y se elige la que presente menor factor de seguridad.